Hola a todos y buenos días o buenas tardes, depende desde donde nos veáis, y bienvenidos al webinar Mindfulness de los sentimientos. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues en la clase de hoy hablaremos sobre la práctica del mindfulness y sus beneficios para conseguir una buena gestión emocional. En primer lugar, definiremos el mindfulness, un término que seguro que ya hemos escuchado, aunque no todos tenemos claro lo que es. También hablaremos sobre emociones y sentimientos. Conoceremos las diferencias entre ambos términos y veremos qué relación guardan con esta práctica. ¿Preparados? Pues vamos a ello. La palabra mindfulness se oye cada vez más. La gente se va de vacaciones para practicarlo e incluso se utiliza para mejorar el día a día en la oficina. Es innegable que está de moda, pero ¿qué significa exactamente? Pues el mindfulness ha sido traducido al español en diferentes formas: atención plena, plena conciencia o presencia mental, entre otras, aunque las que más se usan en este momento es atención plena. Es un concepto psicológico que consiste en tomar conciencia del momento presente, focalizando la atención en los propios pensamientos, emociones, en las sensaciones corporales, en la respiración o en el ambiente que nos rodea, por ejemplo, sonidos, olores, temperatura, etc. Esta consciencia en el momento presente debe estar libre de juicios, es decir, se trata de focalizar la atención, pero sin juzgar, sin interpretar, sin justificar. Simplemente prestar atención, poniendo en duda nuestros patrones mentales habituales, nuestra habitual forma de pensar. El objetivo es que la persona pueda observar sus pensamientos con perspectiva, sin sumergirse en el contenido de estos. Es evidente, no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente. Es la que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos. Aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos. Sin embargo, y aunque queremos tener control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro, o bien reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. El mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que aunque experimentemos algo desagradable, algo inevitable en el transcurso de la vida, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es lo que la práctica de mindfulness permite. Aunque comúnmente se asocia mindfulness con el budismo, muchas de las tradiciones religiosas del mundo lo utilizan de manera implícita o explícita, pues es una capacidad básica y humana de conexión con el presente. Es verdad que el budismo acunó esta tradición con prácticas concretas que permiten refinar y profundizar esta capacidad hasta grados altísimos. Durante los últimos 30 años, la práctica de mindfulness o atención plena está siendo cada vez más común y aceptada, llegando incluso a integrarse en la medicina y psicología occidentales. Se aplica y estudia científicamente, por lo que ya se puede afirmar que es una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona: cuerpo, mente y espíritu. Como hemos dicho antes, este tipo de atención nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestras emociones. Porque las personas somos seres sentimentales. Los sentimientos forman parte de nuestra naturaleza y a lo largo del día experimentamos infinidad de ellos: alegría, tristeza, preocupación, celos, compasión. Los sentimientos nos hacen ser quienes somos, nos dan humanidad y permiten que socialicemos con otras personas. Pueden ser la clave para disfrutar plenamente de la vida, pero también nuestros peores enemigos, llegando incluso a abrumarnos. ¿Pero de dónde vienen?
Desde la psicología, los sentimientos se consideran las experiencias subjetivas de las emociones, es decir, se refiere a las experiencias mentales que surgen como respuesta cuando el cerebro interpreta las emociones que aparecen con los estímulos externos. Por ejemplo, si vemos un coche acercándose a nosotros a gran velocidad, experimentaremos la emoción del miedo, que nuestro cerebro traducirá en el sentimiento de horror. Las emociones son impulsos automáticos, constituyen un conjunto innato de sistemas de adaptación al medio por parte del individuo. Por lo general tienen una duración menor que los sentimientos y son las que impulsan y motivan a las personas a actuar. Son más cortas, pero también más intensas. Por otro lado, los sentimientos son bloques de información integrada, síntesis de datos de experiencias anteriores que ha vivido la persona, de deseos, de proyectos y del propio sistema de valores. Se pueden entender como un estado subjetivo como resultado de las emociones. Son un estado de ánimo afectivo y por lo general son de larga duración. Constituyen una guía interna de cómo la persona dirige su vida y se enfrenta al entorno. Resumiendo, los sentimientos son reacciones racionales a las emociones. Son subjetivos y están influenciados por las experiencias personales, recuerdos y creencias. La diferencia fundamental entre emoción y sentimiento es que las emociones son respuestas involuntarias y automáticas y el sentimiento es ser consciente de esa emoción. ¿Y de qué nos sirven los sentimientos? Los sentimientos coinciden en señalar 4 funciones principales. Son el punto de vista subjetivo y particular del sujeto. Sirven para establecer su vinculación con el mundo. Tanto las personas como los conocimientos, como el entorno que percibe el individuo, pasa por el filtro de los sentimientos previamente. Estos son los que interpretan si algo es conocido, querido, deseado o, por el contrario, rechazado. Sirven también para indicar a la persona un estado físico o mental. De una forma subjetiva y diferente para cada individuo, nos indican el estado en el que nos encontramos a todos los niveles, ya sea biológico, mental, social, económico, etc. Por otro lado, indican los valores según los que actúa la persona. A través de los sentimientos, la persona guía su conducta en una dirección u otra. Marcan las directrices, el camino a seguir. Facilitan una valoración de la realidad sobre la que actuamos de una forma determinada u otra. Y por último, son la base de la conexión que nos une con el resto de las personas. Nos ayudan a expresarnos, comunicarnos y entendernos con los demás. Los sentimientos modulan cómo nos encontramos y, por tanto, cómo actuamos. Además, esta expresión la percibe la persona con la que estamos interactuando, indicándole en qué estado nos encontramos y actuando como la base de nuestra comunicación. También nos permiten desarrollar la empatía, nos ayudan a entender el estado en el que se encuentra el otro y facilita que nos pongamos en su lugar y así podamos comprenderle y ayudarle. Como sabemos, las emociones y sentimientos no siempre son positivos y hay que tratar de gestionarlas de la mejor forma posible, especialmente de aquellas que nos desestabilizan negativamente o que poseen una connotación desagradable, como la rabia, la preocupación, el miedo o la tristeza. Un principio básico en el trabajo psicológico de las emociones es el aprendizaje tanto de su identificación, su manejo y su expresión de forma adaptativa. Los procesos contrarios, es decir, la represión o la evitación, conllevan usualmente a la aparición de malestar significativo en el medio y el largo plazo. En este sentido, y especialmente ante las emociones perturbadoras, es útil recurrir al mindfulness o atención plena para gestionarlas. Uno de los objetivos principales en la consecución de estabilidad y bienestar emocional implica lidiar con los sentimientos que se generan tras la vivencia cognitiva de una situación concreta, procesarlos de forma racional y realista y finalmente emitir una respuesta de aceptación y asimilación adecuada de dicho malestar. Un proceso fundamental en la consecución de este objetivo recae en calmar la mente y ver con claridad, a lo que nos ayudará al mindfulness.
parece necesario entrenarse en desidentificarse con la emoción intensa experimentada en un determinado momento con el fin de poder analizarla con mayor perspectiva y claridad. A continuación veremos 7 pasos que pueden servir como guía para afrontar emociones difíciles de gestionar, ya sea por su intensidad o por su profundidad. Parar. Dedicar tiempo de silencio y autorreflexión para intentar comprender y gestionar las emociones. Respirar profundamente. Una acción que nos puede servir de gran ayuda es la respiración consciente. Para ello realizaremos 5 respiraciones desde el diafragma, respetando el ciclo 5-8, 5 segundos de inspiración y 8 de expiración. Tomar conciencia de la emoción y de los cambios corporales. Se trata de identificar qué emociones se están produciendo y los pensamientos que acompañan a la emoción, así como localizar qué la produce y qué efectos tiene en nosotros. Aceptar la experiencia. A partir de la vivencia activa y consciente de la emoción, se suceden una serie de fases de aversión, curiosidad, tolerancia, permiso y amistad hacia la emoción en cuestión. La autocompasión consiste en darse afecto y cariño a uno mismo, en lugar de emitir juicios de culpabilidad o rabia, por ejemplo, al haber sentido dicha emoción perturbadora. Soltar. Este paso implica diferenciar la emoción del yo, la desidentificación, para dejar ir dicho sentimiento. Decidir actuar o no actuar en función de las circunstancias de la situación, valorando los beneficios e inconvenientes de emitir una respuesta, como alejarnos de aquello que nos perturba, por ejemplo, un amigo, el trabajo, etc. Claramente, seguir estos pasos no es tarea fácil, requiere esfuerzo y dedicación por nuestra parte, pero podemos tratar de mantener algunas actitudes que nos pueden ayudar en este proceso. Por ejemplo, no juzgar. Cuando empezamos en el mindfulness es común que nos sorprendemos haciendo continuamente juicios. Esto no es negativo, es bueno que sepamos que tenemos esta capacidad enjuiciadora para poder actuar sobre ella. No debemos intentar bloquearnos, simplemente ser conscientes de que están ahí. Paciencia. Tenemos que aceptar que las cosas suceden a su debido tiempo. Es algo muy útil cuando la mente está agitada. ¿Es difícil? Sí, hay personas menos pacientes que otras, pero tenemos que entender la paciencia como estar abierto, totalmente abierto a cada momento, aceptando todo tal y como es. Mente de principiante. Esto significa intentar ver las cosas como si fuera la primera vez. Así estamos abiertos a nuevas posibilidades, dejar que el momento presente nos sorprenda, igual que los niños cuando empiezan a conocer todo, vivir las cosas como si fueran algo nuevo y desconocido. Confianza. La práctica del mindfulness nos ayuda a ganar confianza en nosotros mismos. Se recomienda confiar en la intuición, aunque podamos cometer algunos errores, es parte del proceso. Aprender a confiar en nosotros, asumir la responsabilidad de ser uno mismo y aprender a escuchar nuestro propio ser. No esforzarse. Aunque resulte paradójico, meditar o hacer mindfulness implica no hacer nada. Cualquier esfuerzo por conseguir que la meditación tenga una finalidad es un pensamiento que interrumpe el proceso. Finalmente, la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la realidad, asumirla tal cual es. Asumir y aceptar lo que la vida nos ofrece siempre y cuando no podamos hacer nada para modificarlo. El ser humano se caracteriza por la búsqueda del placer y la evitación del dolor, pero muchas veces no podemos evitar el dolor y en vez de aceptarlo tendemos a sufrirlo. Esto nos ocasiona emociones perturbadoras que dificultan la habilidad de permanecer conscientes en el momento presente. Estas emociones no solo abarcan la ira, los celos o el miedo, sino también el orgullo o el deseo. Como hemos dicho antes, aprender a gestionar nuestras emociones nos ayuda a enfrentarnos a todo tipo de situaciones y el mindfulness es un buen camino para ello, ya que nos hace tomar conciencia de nuestros sentimientos y promueve la autorreflexión. Nos ayuda a tomar conciencia de la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. Cuanto más conozcamos de nosotros mismos, mejor. Podremos anticiparnos a nuestras reacciones.
nos aceptaremos tal y como somos o intentaremos modificar aquellas conductas con las que no nos queramos sentir identificados. Pero tendremos más control y capacidad de decisión. Tomarnos un tiempo para aprender a gestionar las emociones a través del mindfulness puede llegar a ser de lo más beneficioso. Está demostrado que reduce el estrés y la ansiedad. Mediante su práctica logramos reducir los niveles de cortisol, una hormona que se libera en respuesta del estrés. Las personas que practican mindfulness viven en un estado de calma y serenidad que beneficia tanto a nivel físico como emocional. La mente calmada de estas personas es más proclive a generar ideas nuevas. Es por esto que se trata de una técnica que favorece la creatividad y la imaginación. Además, nos ayuda a conocernos, a indagar en nuestro interior para evolucionar y disfrutar de mayor bienestar con inteligencia emocional. Esto posibilita que el mindfulness incida en la mejora de las relaciones interpersonales, la autoestima y la confianza en nuestra forma de actuar. Cualquier momento puede ser bueno para comenzar a practicar el mindfulness o atención plena. Imaginemos que hay una pared de ladrillo entre nosotros y nuestras emociones. Cada vez que lo practiquemos estaremos derribando un poquito de esa pared y poco a poco conseguiremos derruir el muro por completo y podremos controlar de manera más consciente el acceso a nuestras emociones. Porque aunque sean negativas no hay que intentar evitarlas o ignorarlas, sino que tenemos que entenderlas como procesos necesarios y beneficiosos para el propio bienestar psicológico. Esperamos que os haya resultado interesante el webinar de hoy sobre el mindfulness. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima clase virtual. Hasta pronto.